Salmo 85. Para el director del coro, Salmo de los hijos de Coré. Oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste la cautividad de Jacob, perdonaste la iniquidad de tu pueblo, cubriste todo su pecado. Selah. Retiraste toda tu furia, te apartaste del ardor de tu ira. Restáuranos, oh Dios de nuestra salvación. Haz cesar tu indignación contra nosotros. ¿Estarás airado con nosotros para siempre? ¿Prolongarás tu ira de generación en generación? ¿No volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Muéstranos, oh Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. Ciertamente cercana está tu salvación para los que le temen, para que more su gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se han encontrado, la justicia y la paz se han besado. La verdad brota de la tierra y la justicia mira desde los cielos. Ciertamente el Señor dará lo que es bueno y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y pondrá por camino sus pasos. Vamos a ir en oración. Padre, nos postramos, nos inclinamos ante tu presencia. Cada uno de nosotros ha podido adorarte en esta hora y ha podido cada uno experimentar tu presencia. Gracias, oh Señor, porque se manifiesta en cada hijo que profesa fe en su Salvador. Gracias por morar a través del Espíritu Santo en nosotros, para que con nuestros labios testifiquemos que tú eres el Señor. Padre, rogamos ahora que tu Espíritu Santo que inspiró estas páginas sea quien también esté hablando a cada oyente. Esa voz de verdad, esa voz de autoridad pueda estar sembrado en el corazón. Rogamos, oh Señor, de la misma manera por el predicador, para que lo tomes y en su finitud, en su humanidad, en su debilidad, le des gracia para poder hacer que solamente quien lo hizo mejor fue tu Hijo, el predicador por excelencia, quien hablaba con toda autoridad. Señor, todos somos llamados a imitar, todos somos llamados a servir. Bendito seas, oh Dios. Háblanos. En nombre de Jesús oramos esto. Amén. Podemos tomar asiento. Cuando uno toma una serie larga de 150 capítulos, uno dice, ¿cuándo acabará el pastor? Domingo tras domingo, capítulo tras capítulo, hermanos, estamos más de 2 años, la serie está proyectada para 5 años encima. Pero si se han percatado, ya estamos en el Salmo 85. ¿No? Yo mediante fin de año vamos a estar ya más del Salmo 100 en adelante. Entonces, sus oraciones, hermanos, y también su perseverancia, que no puedan perderse capítulo por capítulo. Algo que la iglesia tiene es poder guardar los sermones, los audios. Nosotros tenemos un canal en la iglesia, es cuando usted pueda oír o quisiera escuchar, va a encontrar desde la introducción hasta el último capítulo avanzado, desde que la iglesia ha empezado. Con esto quiero empezar mi mensaje, quiero titular el Salmo 85, Restáuranos y avívanos, oh Dios de nuestra salvación. El versículo 6 dice, no volverás a darnos vida. ¿Qué es lo que el salmista está hablando aquí? Está hablándonos de que solamente Dios puede darnos vida nuevamente. Está hablando de que Dios puede darnos una segunda oportunidad. Está hablando de restauración, está hablando de avivamiento. Restáuranos y avívanos, oh Dios de nuestra salvación. Un Pedro que al comienzo estaba con Jesús, con los 12, en el momento de la prueba, el momento más difícil, Pedro falla.
Muchos esa noche fueron probados de la misma manera junto con los otros, y había profecías que decían, una vez que hirieran al pastor, los demás serían esparcidos. Y llegado el momento de la prueba, con los pocos años de su cristianismo y el entendimiento que habían tomado de las enseñanzas del maestro, desaprueban todos. Judas por sí mismo tomó su elección. Judas solamente al final tuvo un remordimiento de todo lo que había hecho con su maestro. Judas no fue restaurado, Judas no fue avivado, Judas no fue salvo. Pero tienes un Pedro una vez vuelto al redil, un Pedro en el libro de los Hechos, donde es usado por Dios poderosamente. Entonces, en el versículo 6, yo veo, hermanos, ahí es mi corazón que Dios da una segunda oportunidad a aquellos que pueden haber fallado. Nuestro Dios, hermanos, es compasivo, y quiero empezar con una pregunta. ¿Qué hacer cuando te has equivocado, cuando has fallado a lo que Dios te ha llamado a hacer? Hablando de los hijos de Coré, esta familia, esta tribu, en un momento se rebeló contra Moisés. No querían la autoridad de Moisés. ¿Por qué Dios tiene que hablar por medio de Moisés? Y dice que empezó a unirse 150 hombres y se levantó una gran rebelión. Entonces Moisés se paró y dijo: no sea el Señor, si Dios va a hablar por Moisés, que hable Dios. Si va a hablar por Coré, que sea así. Entonces Dios, el día siguiente, vemos en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, hace su manifestación que Dios había puesto a Moisés como juicio, como disciplina, todo ese grupo rebelde, con sus familias, dice que fueron tragados vivos a la tierra. Pero el título de este salmo dice, para el lector del coro, Salmo de los hijos de Coré. ¿Qué hacen los hijos de Coré aún en los salmos? Hermanos, nuestro Dios es un Dios de segunda oportunidad, es un Dios de gracia, que aún los hijos de Coré pueden prestar servicio. Y de ahí en esta noche, que cada uno de nosotros pueda examinarse, porque nuestro caminaje, hermanos, está en este mundo. Cristo dijo: ustedes no son de este mundo, pero están en este mundo. Y la instrucción neotestamentaria, según el apóstol Juan, nos indica que no amemos las cosas del mundo. El mundo y sus cosas van a pasar, pero nosotros, dice ahí Juan, no somos de este mundo. Pero Cristo también dice: ustedes no son de este mundo. Pero como vivimos en este mundo, lo que vamos a ver en nuestro peregrinaje, siempre va a haber tentaciones, siempre va a haber tropiezos. Esto está asegurado. Entonces, ¿qué hacer cuando nos hemos equivocado? Porque hay un momento, tú tienes, por ejemplo, alguien ilustrativo en los Salmos, es David. David no fue un escriba, no fue un levita, fue un rey. Su función era gobernar nada más. Pero aún así ves un David donde Dios perdona. Y en este salmo algo que va a resaltar en los primeros versículos es cómo el pueblo de Dios recuerda lo que Dios hizo con su pueblo. Es como cuando nosotros hemos volvido, hemos nacido de nuevo y nos hemos dado cuenta cómo el Señor con nosotros mostró su favor. Versículo 1, oh Señor, tú mostraste favor a tu tierra, cambiaste, dice, la iniquidad de su pueblo, cubriste todos sus pecados. Tienes una nación como Israel tan rebelde que la iglesia del Nuevo Testamento, hablando de nuestra iglesia en estos tiempos, es casi la misma, porque siempre hay esa rebeldía. Y ahora, ¿en qué sentido vamos a pasar a exponer? Porque inmediatamente el versículo 3 parece indicar en adelante que cuando hay rebeldía hay enojo, hay una ira de parte de Dios, lo que nosotros llamamos hay una ira. Y es que el texto va a decir en el versículo 5, ¿estarás airado con nosotros para siempre? Hermanos, cuando hay pecado, cuando las cosas no están bien con Dios, parece que la ira de Dios se retarda. O sea, Dios aguanta, Dios espera. Este mensaje no es un mensaje, vamos a decir, evangelístico en sí mismo, pero sí es un mensaje de un llamado al arrepentimiento. Y voy a decir que este es el día donde Dios te dice: tienes que decidir, tienes que reconciliarte.
Y no porque lo hizo el pastor, sino porque el Señor puede estar airado contra nosotros. Posiblemente puede ser que hayamos omitido muchas veces sus enseñanzas y la consecuencia de esto es que Dios está enojado. ¿Y cómo es que esa situación puede cambiar? ¿Cómo puede ser favorable? El mundo a veces ve un Dios enojado, un Dios que solamente retribuye justicia, disciplina. Nuestro entendimiento no es así. Nosotros sabemos que cuando pecamos, cuando fallamos, no nos va a ir bien. Eso es la ley de la siembra y la cosecha en sí. ¿Cómo revertimos una situación como lo que estoy planteando? ¿Podremos ver nuevamente el rostro de Dios? El profeta Isaías diría, hay una división, hay una separación entre Dios y los hombres. ¿Y qué es lo que ha provocado esa separación? Son nuestros pecados. Pero la invitación de Dios es venid, ¿no? Venid, yo los voy a limpiar, dice Isaías en el capítulo 1. Así que el Salmo 85 de esto es lo que trata en sí. Si vamos a la vida del pueblo de Israel, Israel arruinó su propia nación para que vayan al cautiverio 70 años. Es que ellos se habían ido, habían creado ídolos. Y 70 años hemos visto el enojo o la ira de Dios. Versículo 5, estarás hallado con nosotros para siempre, prolongarás tu ira de generación en generación. Si eso fue Israel, son 70 años, te pones a pensar. Muchos ancianos, muchas personas de tercera, digamos, que fueron, no regresaron. Y cuando regresaron, también no fue fácil, porque no regresaron todos. Muchos extrañaron Babilonia, porque estábamos bien ahí. Y cuando vienen Esdras, Nehemías, hay oposición y nuevamente necesita que el Señor los siga dirigiendo. Siempre hay obstáculos, pero una vez que ha pasado 70 años, se ha cumplido lo que los profetas habían anunciado, de que pasaría tantos años y volvería. Solamente en ese momento veríamos un Israel restaurado, sea Judá, sea Reino Norte, restaurados y avivados. Y entonces puede nuevamente construir o reedificar el templo de Jerusalén. Y de ahí este mensaje, restáuranos y avívanos, oh Dios de nuestra salvación. De una u otra manera, hermanos, todos nosotros nos podemos relacionar con este salmo. De verdad es lo que podemos ver, porque hay algo que cantan los católicos, ¿no? Dice, Pedro te negó 3 veces y yo te negué 1000 veces, y se golpean el pecho y lo cantan. No vamos a decir 1, 2 o 3 veces, pero son muchas veces, hermano, es que tomamos decisiones equivocadas en la vida, sin consultar lo que Dios piensa de esto. Entonces nosotros mismos arruinamos. No vamos a decir que creamos ídolos como el pueblo de Israel lo hizo, pero eso fue lo que hizo que el pueblo de Israel fueran llevados al cautiverio. Y aquí es interesante, habla, como dije, este salmo de los hijos de Coré, ¿no? Espero que acá no haya eso. Ahora, no quiero decir contra mi persona, pero juntos Filipenses nos hablaba, hay otros que están nada más, dice, para sus beneficios personales. Hermanos, eso no es nada agradable en una iglesia ver. Nadie busca lo suyo, decía Pablo, pero los hijos de Coré, ellos se levantaron contra Moisés. Esa historia usted lo conoce un poco más de cerca. Pero aquí tenemos a una familia que hizo enojar a Dios, pero una familia que tiene una segunda oportunidad. Una generación nueva está diciendo. Y ellos están recordando cómo el pueblo de Dios mostró su favor. Cómo Dios tuvo gracia una vez más. Y los ha llamado, los ha reconciliado. Cambió, dice, la cautividad de Jacob. Perdonaste la iniquidad de tu pueblo. Cubriste todo su pecado. El veredicto es eso. Dios hoy día puede decirnos, estás reconciliado, o mi mano poderosa o mi ira está contra ti. Por más que, hermanos, estemos caminando, tenemos que escuchar lo que Dios dice. Hebreos capítulo 3, versículos 7
y 8 dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, tal como pasó en la rebelión en el desierto. Hebreos capítulo 13, versículo 15, si hoy oyen su voz, no endurezcan su corazón como en la rebelión. Hebreos capítulo 4, versículo 7, vean ese lenguaje, si oyes hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. Hermanos, para que Dios una vez más te liberte, para que Dios una vez te avive, para que Dios una vez te restaure, necesitas escuchar lo que Dios está hablando esta noche en tu corazón a través de este salmo. Si queremos ser avivados por la palabra de Dios, primeramente entonces, a través de Hebreos, a través de los salmos, tenemos que reconciliarnos con Dios. Y solamente así podemos ser usados una vez más en comunión. Y esto va a ocurrir solamente cuando el hombre, cuando el creyente confiese sus pecados. El Nuevo Testamento, hablando Pablo, dijo en el capítulo 17 que Dios ha pasado por altos los pecados de las naciones. Pero hoy Dios manda arrepentidos. Entonces este mensaje también podemos decir es para los que no están en Cristo, para nuestros amigos que puedan estar filiados tal vez en una iglesia, pero no han comprendido todavía el evangelio del cual nosotros proclamamos. Es un día de arrepentimiento. Y puede ser para ti, para mí, un día de restauración, un día de avivamiento, que al salir de aquí tú salgas en paz, ¿no? Y Dios, hermanos, esté contigo y no veas el enojo. No hay peor cosa, hermanos, que cuando Dios te disciplina. Ahora, no voy a decir peor porque aquellos que hemos sido disciplinados sabemos, hermanos, es duro la mano de Dios. No es fácil. Y hasta que reconozcas quién es el Señor solamente, así vas a ser reconciliado. Y cuando Dios nos habla aquí del pecado, nos habla a través de los hijos de Coré. Nos habla a través de ellos. Primero voy a decir que Dios nos está llamando a alejarnos del mundo. Porque no estamos en este mundo, pero el hecho de estar envuelto en lo secular, como dice 1 Juan capítulo 2, versículo 15 al 17, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria o soberbia de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo de sus deseos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Esa elección está hoy en nosotros. Josué lo dijo, yo en mi casa serviremos, en el capítulo 24. Pero hizo la advertencia a los demás. Si ustedes quieren seguir, pero es hoy día. Y yo creo que el día que el Señor nos ha confrontado, el día que Dios envió su mensajero, Dios preparó todo ese evento, orquestó cada esa circunstancia. En un momento abrimos nuestros ojos, ese día fue. Pero en este día estamos en el día del Señor. Y probablemente por muchos días o tal vez meses, vemos todavía en nosotros la mano de Dios. Y puede ser que todo esté al revés en tu vida, como que el mundo está en contra tuyo, todo es negativo, no ves en esto a Dios. Y te haces la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué los justos tienen que padecer o sufrir esto? En cambio el impío prospera y vive de la mejor manera. Ese es el momento entonces para ir a este salmo, el Salmo 85, y la pregunta una vez más para nosotros como iglesia. Nosotros formamos familias, pero cuando venimos aquí somos la familia de Dios. Pero si hablamos de manera particular, cada familia sabe. Y vamos a hacer la pregunta, si quisiéramos usar un poco el lenguaje del Antiguo Testamento, ¿servimos a dioses falsos? Israel tuvo dioses falsos. Por eso el versículo 6 es una oración. ¿Nos volverás a darnos vida para que tu pueblo se regocije en ti? Hermanos, puede haber muchos pecados que solamente el Espíritu Santo puede abrir los ojos, y esto afecta de una u otra manera a la iglesia. Tenemos una segunda rebelión cuando el pueblo de Israel está siendo introducido a la tierra de Canaán,
Y en capítulo 7 hay una escena donde vemos, donde el pueblo de Israel tiene que detenerse. Tiene que detenerse porque un hombre pecó y Dios consideró el pecado de todos, a la comunidad o al pueblo. Y esto lo digo porque ¿qué estaría pasando con nuestra iglesia? ¿Qué estaría pasando con nosotros? ¿Será que tenemos ídolos? ¿O Dios quiere que tratemos con cada pecado, con cada ídolo que hay en esta iglesia, en nuestros corazones? Porque esos pecados, una y otra vez, hermanos, nos van a separar los unos de los otros. Esos pecados hacen que no estemos en comunión con Dios. Al final ese pecado termina hundiendo a la iglesia. 70 años no son pocos años. ¿Cómo podemos evitarlo? Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, las puertas del infierno. Entonces, ¿cómo Dios hace que su iglesia siga? Estoy diciendo que la iglesia puede desaparecer por los pecados de los hombres, los creyentes. Pero Cristo ha dicho que no. Entonces, una manera por la cual Dios permite que su iglesia siga adelante es que nuevamente seamos restaurados, nuevamente seamos avivados. Y por eso estos textos están ahí, hermanos, porque hablan de los coreanos, ellos saben lo que es ser restaurado. ¿Y quién más puede reivindicarte en una posición? Dios. Probablemente los oficiales de una iglesia pueden asignarte un oficio en la iglesia, un rol, ¿no? Pero un momento lo puedes perder por tu pecado, por disciplina. Simplemente la iglesia te está cuidando. De otra manera, si vamos a notar ausencia o simplemente hay una confesión, hermano, si hay pecado, entonces la iglesia empieza a tomar decisiones, hermano, te tienes que sentar. ¿Y quién te va a dar una segunda oportunidad? Bueno, Dios habla a través de su iglesia. A través de la iglesia se disciplina. Y cuando Jesús habla que las puertas del Hades no prevalecían, es que cuando una vez hayamos vuelto al redil, somos reconciliados con Dios, somos reconciliados con la iglesia. Entonces, una vez más podemos ver ahí que tengo que seguir adelante. Hay un himno en el año 1852, un autor cristiano llamado Francis Alexander escribió: Jesús nos llama. Parte de esto dice: cristiano, sígueme, hablando de la voz de Dios. Cristiano, sígueme. Cristiano, ámame más. Cristiano, no mires al mundo. Creo que son tiempos para volver a escuchar y cantar este himno. Podría enumerar muchos pecados. Mientras la iglesia es mayor, hermanos, el pecado puede abundar más. Cuando somos pocos, bueno, vamos a ver pocos pecados. Y creo que cuando llegamos aquí, si quisiéramos nosotros salvar o cuidar o preservar esta iglesia, tenemos que examinarnos. Pablo diría, no solamente examinaos cada uno de vosotros. Pablo dice: yo ya me examiné. Ahora les toca a ustedes. De la misma manera, ¿qué ídolos? Porque aquí vemos un ídolo del cual escriben los hijos de Coré, en Salmo 85. Su rebelión, pero vieron la mano de Dios, vieron su ira. Y voy a empezar, ¿qué pecados tal vez pueda ver que aún no lo has confesado? ¿Qué pecados puede tener esta iglesia? Porque esto, hermanos, es para la iglesia. Yo creo que si hablamos del incrédulo, sabemos, está en su condición caída, está en muerte espiritual. Porque el pueblo de Israel era el pueblo de Dios. Y había pecados. Muchos pecados pueden ser permitidos cuando hay una relación sexual prematrimonial, cuando hay yugo desigual, cuando hay embriaguez, cuando hay dependencia del alcohol, abuso de drogas, el orgullo, el legalismo, las rencillas que pueden en medio de nosotros, la codicia que puede estar, ira, enojo. No necesariamente tiene que ser un ídolo, ¿se dan cuenta? Esto está en la iglesia, en el corazón.
Tal vez la falta de voluntad de negarnos a nosotros mismos, cuando Cristo dijo que tenemos que negarnos a nosotros mismos y tomar la cruz. No voy a decir que aquí hay homosexualismo, lesbianismo, adulterio, incumplimiento a la palabra de Dios. Pero puede estar, se puede arrastrar. Tal vez maridos que someten en señoría a sus esposas, viceversa, esposas que no se someten a sus esposos, robar al Señor las ofrendas, justificar pecados, criticar al hermano, criticar a la hermana, infidelidad a la casa de Dios, falta de amor por este lugar, esa falta de voluntad de testificar y presentar el Evangelio a otros, dudar de la palabra de Dios. Hermanos, hay muchos pecados, como dije, no necesariamente tiene que ser crear ídolos, rivalidades, orgías, burlas, injurias, estafas, falta de respeto por las autoridades que Dios ha puesto en este lugar. Son dioses, son ídolos que hay que desechar en medio de nosotros. Y la única forma en que el pecado puede ser rechazado de nuestras vidas es que si obedecemos hoy el llamado de Dios. Según de Corintios capítulo 7, versículo 1 nos dice: limpiémonos de toda contaminación. Entonces la iglesia tiene que pasar por esa purificación, por esa limpieza. Y así, hermanos, hacerlo en el temor de Dios. Y como pueblo de Dios, cada uno de nosotros debemos ser fieles en esto también. Juan nos recuerda que si hemos pecado, abogado tenemos. No necesitamos, como nuestra antigua manera de vivir o como vivieron nuestros llamemos abuelos o tatarabuelos, o simplemente nuestra familia, ¿no?, de donde venimos en los años atrás, tras ídolos, o tal vez venerando imágenes, adorando la creación antes que al Creador. Entonces, cuando estamos aquí, puede haber obstáculos. Si es que hoy día nosotros no nos damos cuenta de nuestros pecados, hermanos, no va a llegar esto, lo que estamos hablando. No va a haber avivamiento, no va a haber restauración, no va a haber reconciliación. La pregunta es si estás dispuesto a hacerlo. Porque como dije, no es un mensaje evangelístico para el pecador, pero es lo que necesitamos en este día. Que la iglesia de Dios sea purificada, que el pueblo de Dios, hermanos, se desintoxique a través de la sangre de Jesús. Este es el ejemplo que nos ha dejado. Entonces, en los primeros 3 versículos vemos el clamor aquí del pueblo. El pueblo ha entendido que en el pasado Dios ha producido avivamiento, les ha dado gracia, pero ellos han fallado. Ahora ellos dicen nuevamente, solamente Dios puede levantarnos. Dios nos puede dar una segunda oportunidad. Versículo 1, tú mostraste favor a tu tierra, pero al mismo tiempo estarían orando, pidiendo, nos puedes volver a mostrar esa nueva oportunidad. Y solamente esto es dirigido al Señor. En el versículo 6, nuevamente, no volverás a darnos vida. Yo me quedaría con este versículo. Cuando uno cae, estas palabras vienen con toda lágrima a su corazón. ¿Nos volverás a darnos vida? Porque si no tengo esa vida del cual Cristo prometió, hermano, estoy muerto en mis delitos y mis pecados. No puedo decir que tengo vida, camino por caminar, respiro por respirar, y un día voy a dejar de respirar y no tengo propósito en esta vida. Pero si realmente nos da la vida, esa vida de abundancia que es en Cristo, entonces es distinto. Nuestro clamor a Dios, entonces, por avivamiento, por restauración, es porque cada uno de los que dicen ser cristianos han experimentado. Cuando hay una declinación espiritual, ¿saben de quién puede levantar? Es Dios. Y ese es el mensaje que este salmo nos muestra. Dice, tú, solo tú, versículo, en estos primeros versículos enfatiza al Señor. Tú mostraste. Versículo 2, tu pueblo. Versículo 4, enfatiza bastante que solamente Dios puede hacer esto.
el ejemplo del pueblo de Israel, entonces es un ejemplo para nosotros, pero no para imitar lo que ellos han hecho, porque si volviéramos, bueno, yo no sé cuántos cautiverios habría, 70 años de disciplina por adorar ídolos. Como dije, muchos no regresaron, entonces estaría la ira de Dios ahí. Pero cuando el versículo 3 nos dice, retiraste toda tu furia. Hermanos, cuando Dios levanta su mano, entonces podemos ver la paz, la justicia, la prosperidad. Pero cuando empezamos, como vamos a ver cuando estuvimos en la serie de Ageo, se habla del abandono de la casa de Dios. Ageo ha regresado del cautiverio, pero estaban construyendo, dice, sus hogares, todos estaban enriqueciéndose, había prosperidad material, pero la casa de Dios estaba abandonada, los sacerdotes no estaban siendo mantenidos, y Dios tiene que usar al profeta para comunicar, como si edifique mi casa. Y Dios, hermano, de una u otra manera nos llama de esa manera, para que nuevamente pueda tener vida su iglesia. Y el pueblo de Israel fue así, y hay promesas. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, nos dice que si mi pueblo se humilla, solamente entonces Dios daría vida. Solamente en ese momento seremos restaurados. Si buscan su rostro, solamente ahí seríamos avivados. Si se volvieran de sus malos caminos, yo sanaría, yo restauraría. Esa es su tierra. Estas son las condiciones que Dios pone para el avivamiento, para ser restaurados, para ser liberados. Cuando cada uno reconozca su declive espiritual. Pedro, fallaste, me negaste 3 veces. Satanás ha pedido tu cuerpo para zarandearte, pero yo he orado por ti, para que sigas adelante, Pedro. Y Pedro predica en Pentecostés. El resultado nadie se imaginaría, 3,000 convertidos en una predicación. Es Pedro, pero es Dios en Pedro. Primero debemos humillarnos ante Dios. Hermanos, debe pesarnos el descarrío, debe pesarnos todo lo que hemos ocasionado, el disgusto en la iglesia, el disgusto en la familia de la fe, pero sobre todo ante el Señor. Hay consecuencias, ustedes saben, cuando el pueblo empieza a alejarse también de la verdad. Uno puede ser de manera, una iglesia puede empezar bien, pero siempre se entiende, debe terminarse bien. Pero hay iglesias, hermanos, también vamos a decir que se van descarriando poco a poco. Y esto ocurre simplemente porque los que están adelante o aquellos que les lideran ya empezaron, ¿no?, a dirigir en otra dirección. Yo sé que ellos van a dar cuenta a Dios, pero aquellos que están ahí son responsables también de observar, velar, orar por aquellos que les dirigen. Hay condiciones, sí, primeramente hemos dicho, hay que humillarnos, debemos orar con un espíritu quebrantado, como iglesia, de manera particular. Tercero, debemos mirar el rostro de Dios y siempre preguntarnos, ¿será la voluntad de Dios? Podemos mezclar la verdad de Dios con las falsas enseñanzas, porque la cultura dicta otra cosa y en este lugar se enseña otra cosa, y es ahí donde solamente la palabra de Dios debe primar. Por eso muchos discípulos dijeron, no escucharemos a César, no queremos la voz de los hombres, queremos la voz de Dios. En los versículos 4 al 6 hay un clamor a Dios por avivamiento, porque frecuentemente necesitamos una y otra vez. Y cuando esto, hermanos, no sucede, entonces es hora de volver a este salmo. Y aquí es una súplica, versículos 4 hasta el versículo 6. ¿No? Cuando a veces yo recuerdo hace años atrás personas que estaban conmigo,
Hoy están sumergidos, son esclavos a vicios. Pero más que eso, yo sé que ustedes pueden ejemplificar mucho mejor que yo. Cuando vemos en las calles jóvenes drogándose o familias destruyéndose, eso nos parte ver de esa manera. Da tristeza, porque es una obra del diablo. Ellos son responsables de su vida, sí, y van a dar cuenta, sí, pero la Biblia dice que Satanás vino a eso. Vino a robar, vino a destruir. La pregunta es, ¿nos importa? Y muchas veces, como he dicho en sermones anteriores, es la indiferencia que podemos estar viviendo. Aún así, ese pecado, por no ser sensible a eso, necesita ser perdonado por Dios. Ahora, el pecado, en primer lugar, tiene al hombre muerto en sus transgresiones. Tiene que Dios dar vida. Esto es regeneración. Aquellos que hemos nacido sabemos qué es eso, nacer de nuevo. El pecado, hermanos, se infecta como una lepra. Usted sabe eso. Hay que tratarlo inmediatamente. El pecado corrompe nuestro caminar con el Señor. El pecado ataca nuestras mentes. La alabanza no es igual, la predicación no es igual, el domingo se hace aburrido, el predicador es aburrido y se habla de legalismo. Por eso cité Hebreos: si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Y por último, el pecado al final nos vuelve apáticos a la palabra de Dios. Y eso nos hace revelar a no escuchar la palabra de Dios. ¿Quién se cree ese hombre? Es la manera, ¿no? Y cada uno empieza a dictar su propia manera de entender o guiar su vida. Y esto, hermanos, poco a poco el corazón se endurece. Hasta que Dios tiene que tratar. Y aún así se puede pensar, bueno, hay dos maneras de ver esto. Hay unos que van a permanecer o van a volver, porque son de redil realmente. Pero hay otros simplemente pasaron por ovejas cuando eran cerdos. Pero los que son ovejas sí o sí van a volver. O sea, hay un remedio para el pecado. Y de los versículos 4 al 6 el salmista pide a Dios en un momento ahí que deje de lado su ira. ¿Estarás airado con nosotros para siempre? Oh Dios, ¿estarás enojado para siempre? Los que son padres saben, no pueden estar todo el tiempo. Si sus hijos les dan a enojar, no puede estar todo el tiempo sobre ellos su enojo. Sé que hay disciplina, dureza, trato, pero es un momento. 70 años Israel, por no arrepentirse. Dios había advertido y no se arrepentían. El arrepentimiento, hermano, es como un combustible para nosotros. No sé si puede entenderlo de esa manera, porque nos permite nuevamente retomar fuerzas en el Señor. Y el Señor nos levanta, y no importa qué diga tal persona, lo que importa es Dios, mi comunión con Dios. La tendencia de muchos, cuando las cosas no son favorables, es poder apartarse todavía más. Dios había dicho en el Antiguo Testamento a su pueblo que no vaya, que no descienda a Egipto. El pueblo descendía a Egipto. ¿Quieres consejo? No buscas en la Biblia. Buscas en aquel que ha pasado por esas circunstancias. Buscas un psicólogo, buscas a tu mejor amigo. Y que en realidad ya no es sensible a la voz de Dios, porque el pecado, hermanos, hace eso en el creyente. Y ahí es donde necesitamos arrepentimiento. Ahí es donde nuevamente necesitamos ser levantados por Dios. Versículos 6 al 13, ya estamos avanzando. Nuestro llamamiento a Dios por restauración, por avivamiento, es porque necesitamos el gozo, su amor, su paz, para seguir en el camino de Dios. Versículo 6 adelante ya nos dice: no volverás a darnos vida, lo hemos leído. Pero versículo 7 dice: muéstranos, oh Señor, tu misericordia. La parte final, versículo 6 habla de gozo, de regocijo. Cuando hay pecado no hay regocijo. Usted lo sabe eso muy bien. Porque, hermanos, el pecado te roba el gozo.
Versículo 7, entonces es hora de pedir misericordia, es hora de pedir salvación, liberación de todo eso. Cada uno de nosotros nos tiene algo en esta noche que considerar de lo que este salmo nos dice. Y no deseamos pasar por alto. Cristo una y otra vez estaría, si estuviera con su pueblo, enseñando literalmente, siempre va a ser arrepentidos y convertidos. Ese es el mensaje. Juan Bautista predicó el mismo mensaje: arrepentidos, generación de víboras. Pedro en Pentecostés: arrepentidos y convertidos para que vengan tiempos de refrigerio. Pablo: arrepentidos porque Dios ha pasado por alto vuestros pecados. Entonces, en esos tiempos, hermanos, cuando la mano de Dios pesa sobre la vida de la iglesia, la vida de cada uno de nosotros, es tiempo de arrepentimiento. El Salmo 85 nos ha ilustrado esto de esa manera. Ahora, por último, tenga cuidado lo que va a decir el versículo 8 en adelante. Escucharé lo que dirá Dios el Señor, porque hablará paz a su pueblo, a sus santos, pero que no vuelvan ellos a la insensatez. El hombre es necio. Y a veces nuestra necedad o nuestra insensatez nos hace volver al mismo pecado. Y eso es lo más duro. Es lo más duro. Y lo sientes cuando Dios te disciplina. Es la realidad. Recién te puedes dar cuenta. Pero aún así, después de ser levantado, de ser restaurado, uno puede decir: hay una tercera oportunidad. ¿Será posible que Dios realmente me pueda usar? Depende, ¿no? Si un pastor cae en inmoralidad sexual, una iglesia probablemente no lo va a recibir. Buscar otro lado. Dios siempre expone el pecado a la luz. No hay mucho tiempo. Pero la necedad o la insensatez, hermanos, porque después de esa generación volvió Israel, otra próxima generación volvió a repetir el mismo plato. Una próxima generación negó a su Mesías que vino. Juan habla de eso. A los suyos vino, los suyos negaron. Increíble. El despertar de la gracia de Dios, o el ser restaurado en comunión, hermanos, trae avivamiento, sí. Y cuando eso sucede, cuando el alma de un hombre es despertado una vez más, debe haber fidelidad en el pueblo de Dios. Debe haber fidelidad. Y es lo que nos une al final, sea en relaciones matrimoniales, familiares, sea dentro de la iglesia. El camino de Dios es un camino de santidad, el camino es un camino de avivamiento, el camino es un camino de salvación. Versículo 10, la misericordia y la verdad se han encontrado. Hermanos, cuando el creyente recibe la misericordia de Dios, cuando la misericordia, hermanos, es probado, así como cuando sazonamos la comida, hermanos, qué dulce es la misericordia de Dios. Cada mañana, cada día. Y aquí hay que tener mucho cuidado nada más de nuestra propia autojusticia o una justicia propia. No buscar la justificación, porque es lo que normalmente hacemos. Buscamos justificar nuestro pecado, pero Dios en esta noche nos está llamando a apartarnos de los ídolos. Y cada uno tiene que obedecer su llamado y revivir, porque si no, Dios está irado con nosotros. Y te vas a preguntar un día: Dios, ¿estarás enojado conmigo toda la vida? ¿No nos volverás a dar vida otra vez? Dios, hermano, sigue llamando al arrepentimiento. Y el gozo del avivamiento es el gozo de Jesús, el cual habla aquí en versículo 9 en adelante. El gozo, hermanos, es contagioso. Cuando hay comunión, hermanos, todo es celebración, no hay, todos nos tratamos igual. Y de ahí que este Salmo 85, entonces, es el llamado de Dios a todos. Y si Dios te está llamando hoy a alejarte de todos los ídolos que en esta noche te he podido mostrar,
Obedece. Vamos ahora. Señor, tu palabra tiene toda autoridad para hablarnos. No es voz de hombre, es la voz del Espíritu Santo. Ella dice que edifica, ella exhorta, ella reprende. Un fruto debe dar buenos frutos. La pregunta, oh Dios, que nos hace a nosotros, si es que estamos dando frutos buenos. Todo árbol debe dar buen fruto. Pero probablemente, Señor Dios, muchos no estamos dando sus frutos de amor, de misericordia, de bondad. Señor, conoces la vida de tu iglesia. Examínanos, oh Señor. Tu palabra tiene ese poder para penetrar hasta lo más profundo de nuestros ser. Tu palabra es como el espejo donde nos podemos ver. No queremos vivir engañados, no queremos vivir autojustificándonos, no queremos vivir justificando el pecado. Señor, puedas exponer los pecados de esta iglesia, perdona los pecados del pastor, perdona los pecados de los miembros, de aquellos que en esta noche están clamando por perdón y desean, Señor, que tú les devuelvas el gozo, desean, Señor, ellos ser avivados, quieren ser revividos, quieren una segunda oportunidad, que pueda haber en medio de nosotros reconciliación contigo en esta noche. Y gracias porque es lo que hemos visto con los descendientes de Coré, una nueva oportunidad para poder servirte. Señor, nadie cumple con los requisitos. Pero Señor, en tu gracia aún podemos, Señor, perseverar y volver a servirte. Señor, levántanos. Te pedimos que nos sigas avivando, que haya un despertar en nosotros, que el letargo que pueda haber en cada vida, Señor, pase. Haz tu obra, Señor, en esta iglesia. En Jesucristo te pedimos esto. Amén. Que Dios bendiga su palabra.